Bienvenido a otro video de Amazing Grace. De verdad que es una alegría y es un gozo grande poder encontrarnos nuevamente por aquí, por el canal, para que podamos estudiar la Biblia juntos. Te deseo que estés muy bien, sea donde sea que te encuentres, ya sea en tu trabajo, en tu hogar, con tu familia o en cualquier situación que te encuentres. Te deseo lo mejor en este día. Bueno, mis hermanos, empezamos una nueva lección, la lección número 4. Que tiene por título Las Plagas. La vamos a finalizar, empieza el día de mañana, el 19 de julio, está terminando el 26 de julio, ¿cierto? Entonces, bueno, para entrar en materia necesitamos orar, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este día. Te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, oh Señor, porque a pesar de nuestra rebeldía, tú insistes en buscarnos, tú insistes en redimirnos, Señor. Tú insistes en crear en nosotros esa necesidad de aceptar tu invitación. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y líbranos de toda maldad. Necesitamos más de ti, necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad. Instrúyenos a través de tu lección en esta semana, y que tu Santo Espíritu sea el que instruya, Señor, porque únicamente el autor de las Escrituras puede explicarlas. Así que la gracia te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la cuarta lección tiene por título Las Plagas. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Vimos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, o quedó cautivo en Egipto, porque luego de pasar el hambre, los 7 años de hambre, ellos tuvieron la oportunidad de salir, pero estaban prosperando de tal manera allí. Dios los hizo una gran nación. Dios les reveló a Abraham que por permanecer allí serían esclavos 430 años, pero que él también los iba a liberar y saldrían de allí con gran riqueza. Entonces, Dios no profetizó la esclavitud de Israel, simplemente la reveló a Abraham. Eso lo leímos en Génesis 15 en la primera lección. Luego vimos que Dios se presentó ante Moisés en la zarza ardiente, dándole la misión que dejara de llevar a Faraón la orden de que dejara ir al pueblo, de que la libertad del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había escuchado el clamor, había visto la aflicción y conocía las angustias del pueblo y cómo era oprimido en Egipto. Entonces Dios se acordó del pacto. ¿Del pacto cuál pacto? El pacto eterno, el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que cuando Dios nombra específicamente, que dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el Dios de las promesas, entonces en el cual nosotros podemos confiar. Mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El tuyo también es el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, porque es uno solo. Entonces vemos que Moisés estaba allá en el desierto, había huido, se crió en Egipto, ¿cierto? Vimos cómo fue preservado de manera milagrosa, cómo creció en Egipto, pero cómo tuvo que salir por haber querido hacer la libertad o libertar al pueblo a la manera de los hombres. Por medio de la violencia mató un Egipto, a lo cual lo llevó a ser perseguido por el faraón, porque el faraón pensó, este hombre va a liderar una rebelión con el pueblo de Israel y va a pelear contra nosotros, entonces es necesario que muera, y entonces Moisés tuvo que huir. En ese contexto, Moisés recibió el llamado en la zarza ardiente, volvió. La semana pasada vimos que el comienzo fue muy difícil, porque cuando Moisés se presentó ante el faraón, la respuesta fue: ¿y quién es el Señor para que yo lo escuche? Ni lo conozco, ni voy a dejar de ir al pueblo. Entonces puso carga sobre el pueblo. Cuando Moisés se quejó ante el Señor, o cuando Moisés le reveló lo que había en su corazón al Señor, el Señor le dijo: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Y los va a librar, pero no va a ser fácil. O sea, yo me voy a imponer con mano fuerte sobre el faraón y no va a ser fácil. Entonces, en ese contexto empieza la acción de Dios por medio de plagas para que el pueblo fuera liberado. Entonces, el versículo para memorizar en esta semana lo conseguimos en Éxodo 9:35, y dice: tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Eso lo vamos a explorar más adelante en la lección, pero en otros versículos vemos que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, ya de antemano,
Debemos tener esto claro, porque Dios no endurece el corazón de nadie, sino que cada quien toma sus decisiones, porque Dios nos da libertad de elección, ya sea para aceptar o rechazar. En este caso vimos que el orgullo de Faraón lo llevó a exclamar: ¿y quién es el Señor?, demostrando así la dureza que había en su corazón para aceptar el llamado de Dios, por lo cual Dios ahora ve necesario actuar para demostrarle quién es el Señor, no imponer, porque el llamado siempre es al arrepentimiento para que él se diera cuenta que estaba equivocado y pudiera proceder al arrepentimiento, cosa que lamentablemente no pasó, y las plagas serán derramadas. Entonces, mis hermanos, lo más probable es que la negativa del faraón a dejar salir al pueblo fue pensar en sus propios beneficios. La Biblia no revela, simplemente revela que el faraón tuvo un corazón duro y negó la posibilidad de la salida del pueblo al desierto. Incluso después vemos que va a negociar esa salida cuando empiecen a caer las plagas, pero no hay una razón clara porque simplemente se negó. Básicamente ha de ser el orgullo que lo llevaba a decir esas palabras, a negar la existencia de Dios y por supuesto a no aceptar la orden divina de que el pueblo fuera liberado. Entonces también puede ser que Faraón estaba pensando en la parte económica y los hebreos definitivamente eran mano de obra barata, eran esclavos que permitían a Egipto continuar funcionando. Entonces eso puede haber sido otro motivo. Entonces, mis hermanos, Dios tiene que llamar la atención del faraón. Y dado que por las palabras no logró, Dios pasó a la acción. Así como Dios pasó a la acción con usted y conmigo, cuando Dios le dijo que usted lo amaba, que lo amaba a usted, perdón. Dios lo ama a usted. ¿Y cómo lo demostró? Por la acción. ¿Cuál acción? Enviando a Cristo a morir por usted y por mí. Entonces vemos que Dios siempre actúa y siempre actúa con este fin con el cual actuó sobre usted y sobre mí, con el fin de salvar, de librar. Dios actuó de esta manera para poder lograr la libertad de ese pueblo esclavo, del pueblo hebreo que estaba sometido allá en Egipto. Entonces, bueno, mis hermanos, en este contexto ya sabemos qué es lo que vamos a estudiar en la semana, las plagas. Vamos a ver cada una de ellas y qué significa cada una de ellas. Sabemos que Egipto tenía aproximadamente 1500 deidades y que lo que Dios está haciendo no es contra los egipcios, es realmente contra los dioses que estaban en Egipto. Y cada una de las plagas va a derrumbar un mito o una creencia sobre uno de esos falsos dioses, cada uno de esos falsos dioses egipcios que había. Entonces, cada vez que veamos una plaga, Dios está derribando una creencia sobre un falso dios egipcio. Eso es precisamente lo que Dios está haciendo para demostrarle a Faraón de que solamente hay un Dios, el cual tiene todo bajo su control, el cual controla el universo entero. Y precisamente por eso esta es la acción que vamos a ver en esta semana. Entonces, en ese contexto, vamos a las preguntas de la semana. Vemos que el versículo dice, el versículo para memorizar en Éxodo 9:35, y tal como lo había dicho, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. La primera pregunta es, ¿fue Dios quien endureció el corazón del Faraón o el orgullo mismo del Faraón? Responde esta pregunta en los comentarios. Segunda pregunta, ¿por qué el Faraón se empecinó o insistió en no dejar ir al pueblo? Entonces, responda la pregunta en los comentarios. Tercera pregunta del día de hoy. En el contexto del mundo actual, ¿hay esclavitud? Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? De cuando el faraón aumentó la opresión del pueblo fue con el fin de que no pudieran ir a adorar a Dios porque estaban ociosos. Entonces, en ese contexto, quiero que piensen para responder esa pregunta. Cuarta pregunta, ¿por qué el mundo quiere esclavizarte? Bueno, ya les di la respuesta.
Quinta y última pregunta del día de hoy. ¿Qué tuvo que hacer Dios para provocar la salida del pueblo de Israel de Egipto? Entonces, bueno, mis hermanos, espero que la introducción a la lección los haya guiado conforme a la voluntad de Dios, a entender de qué es lo que se va a hablar en la semana. Se va a hablar de las plagas, el porqué de las plagas, el endurecimiento del corazón de Faraón es esencial entenderlo y podamos continuar adelante. Entonces, sin más, si llegaste hasta aquí, recuerda darle me gusta al video, porque por medio de darle ese me gusta vas a ayudar a que el video llegue a más personas. Entonces estás haciendo tu parte en la predicación del Evangelio, de que esta lección llegue a más personas. Si no estás suscrito y es primera vez que estás en este canal, dale a la campanita y suscríbete para que te llegue la lección de escuela sabática todos los días. Esta es la lección del día de hoy, es para el sábado 19 de julio, es la introducción. Y bueno, finalmente comenta allí comenta las respuestas a las preguntas o cualquier acotación que quieras hacer. Estamos prestos para escucharte, estamos prestos para interactuar y estoy a la orden ante cualquier duda. Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias una vez más, mi Señor, por este día, por la lección, por habernos guiado, Señor, con la lectura de tu palabra. Gracias, Padre, porque todas estas cosas están escritas y sucedieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Así que sabemos que tú vas a actuar en su momento, Señor, para demostrar que solo tú eres Dios en este mundo. Gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que nuestra libertad está en tus manos y en la ida a casa también. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano. Nos vemos mañana en el siguiente video. Mañana el título tiene por título Dios versus los dioses. Dios te bendiga y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis tu corazón como en la provocación o como el Faraón. Dios te bendiga, Dios te